decimos muchísimas gracias por acompañarnos desde sus hogares en estos diálogos con la vida. Hoy el tema que vamos a tocar es el derecho de tener derecho. Antes, como hacemos habitualmente, vamos a leer un correo que nos ha llegado que dice así. Buenos días, Julio. He visto uno de sus programas con mi padre al lado. Algo muy lindo que él me dijo sobre usted es que le transmite muchísima paz. Fíjese que mi padre ha tomado toda su vida tranquilizantes, aún desde joven. Usted está transmitiendo algo más allá de sus palabras, con su forma de ser serena, reflexiva, una forma de vida más hermosa y humana. Le mando un gran abrazo, Patricia. Gracias, Patri. Lindísimas palabras, aparte qué lindo, ¿no? Y un cariñoso recuerdo para tu padre. Bueno, gracias, Patricia. Y bueno, los invitamos a todos, como siempre les decimos, a que sigan todo el contenido de este canal, tanto este programa como programas anteriores y toda la programación, montón de comentarios que están colgados en la página www.canalorbe21.com. Se los repito, sé que muchos de ustedes lo ven, pero www.canalorbe21.com. Y vamos. Carlos, está también la página en Facebook. También, que pueden transmitir a mí, que es Amigos de Julio César Lavaqué, ¿no? Sí. Así que la buscan en Facebook, Amigos de Julio César Lavaqué, y ahí pueden encontrar también, ahí llegan también muchos mensajes y demás. Es otra forma de comunicarse, es una forma de establecer este diálogo. Bueno, pasamos a el derecho de tener derecho, valga la redundancia, si hay redundancia. Sí, tiene una intención haber hecho la frase de esa manera, haberla construido con esos términos, porque quiere ser reduplicativa para reforzar la idea que quiere decir. Bien. El derecho de tener derecho. Pero no cayó del cielo. Esa frase me surgió en una sesión con una persona que evidentemente vivía con bastantes elementos de represión y vivía muy estrechamente, lo cual la hacía sufrir porque no podía ocupar su lugar acá o allá. Y me hizo acordar a una anécdota muy simple con la que quiero comenzar este tema de el derecho de tener derecho. Habíamos ido a la provincia de Entre Ríos, no recuerdo si era Concepción del Uruguay o Concordia, creo Concepción del Uruguay porque ahí está el colegio que fundó Urquiza, sí. Y ahí fueron las reuniones, sí, Concepción del Uruguay. Para unos debates previos al famoso Segundo Congreso Pedagógico Nacional. En las conversaciones previas, en un momento de intercambio, un amigo que sabía que yo era psicólogo me dice, al final, tanto la educación como la psicoterapia tienen como función correr los límites, o un poco más allá si la persona vive reprimida, o un poco más acá si la persona vive descontrolada. Me pareció bueno, porque algo grande o importante de verdad tiene esta frase. Pero de ahí saqué esta otra que la uso de vez en cuando con determinados pacientes. Tienes o tenés el derecho de tener derecho, porque es muy triste, amarga, hace daño, deprime, vivir sintiendo que uno no tiene derecho, que el mundo no le pertenece. No se puede vivir sintiendo que el mundo es de los otros y yo estoy acá como un espectador al cual han invitado de pura misericordia, pero que el mundo es de los otros. No. El programa tiene dos intenciones. Una es recordarnos a todos que tenemos el derecho de tener derecho. Y van a ver ustedes que cuando hablemos de la segunda conclusión del programa, no vamos a tener riesgo de ninguna exageración que nos haga perder el camino en esto de tener el derecho de tener derecho. Y esto nos retrotrae a un libro que alguna vez yo he mencionado y que hoy quiero mencionar particularmente, que es de los menos conocidos quizás de Sigmund Freud. Puede coincidirse con la antropología de Freud o con la metodología de Freud o no, es tema aparte, pero que hay elementos de sabiduría universal que fueron planteados por él, yo creo que con honestidad intelectual tenemos que admitir que sí, es así.
En el campo de la sociología, Freud escribió un libro cuyo título es Malestar en la cultura. Porque es verdad, no vivimos en un paraíso terrenal, vivimos en este mundo en el cual hay malestar. Cortito, al pie, como dicen en el fútbol, Sí, Cataluña. claro. Cortito, y las protestas que tenemos a diario en tantos lugares porque la gente reclama sus derechos o cree tener derechos y los reclama con toda vehemencia. El mundo no es un mundo tan ordenado y el mundo no es un mundo donde funcione todo de acuerdo a normas que regulen pacíficamente la convivencia. Entonces tenemos que plantearnos esto. El libro de Freud plantea que hay un malestar en la cultura y que se debe, básicamente, es más analítico el libro, aunque no es tan largo, pero que se debe a la corrida pendular que nosotros vivimos entre periodos de mucho orden, porque el hombre necesita orden para vivir, y periodos de mucha libertad que acabamos reclamándola porque el orden excesivo nos asfixia. Y ahí está el juego pendular de la cultura, entre el orden y el derecho, entre la libertad de hacer lo que yo quiero y el deber de hacer lo que yo debo. Ahí está el juego de los movimientos pendulares de toda la humanidad y de cada vida. Si hablamos de orden, hablamos de obediencia. Si hablamos de libertad, hablamos de, entre comillas, no obediencia. Es un planteo que después vamos a tocar un poco más. Pero quiero ser preciso en un detalle mínimo que ilustra esto. Estamos viviendo una época en que lo que prima no es el orden, sino la libertad. Hay una corriente mundial de libertad, de independencia, de no gobernarme sino por aquello que yo he aprobado personalmente. Venimos de una época en que no era así, en que había un cierto hábito de obediencia a la ley. Sí había problemas desde que hay seres humanos, pero había una cierta predisposición a obedecer la norma. Y un símbolo de eso es cómo tratábamos a los bebés recién nacidos hace 100 años, 80 años, 70 años. Al bebé, en lugar de ponerle los pañales sueltitos, cómodos, con elástico, lo fajaban con una banda de lienzo desde la punta de los pies hasta los hombros, con los bracitos puestos al costado. No me lo han contado, Carlos, te estoy hablando de lo que yo vi en mi casa hacer a mi madre, buena madre, y a mi santa abuela con mis hermanos menores. A mis hermanas menores, que yo ya las alcancé a conocer siendo un chico grandecito, yo vi cómo las fajaban para que no se deformaran. Pero hay un mensaje o un metamensaje en eso. Acá se obedece. En cambio, la tendencia actual es que al bebé se lo estimule tempranamente para que ejercite movimientos que vayan desarrollando redes neurales que enriquezcan su cerebro y su capacidad de acción el día de mañana. Estamos en dos polos. Es bueno detenernos a hablar de esto, del derecho de tener derecho, porque vamos a terminar descubriendo que no podemos vivir en paz ni en el orden puro y riguroso, ni en la libertad pura y absoluta. ¿Por qué? Porque el hombre es una paradoja. Y con una paradoja vamos a comenzar el segundo bloque leyendo un tramo muy breve, no alcanza media página, de este casi último libro de Zygmunt Bauman, El arte de la vida. Creo que nos va a ayudar a pensar esto que estamos diciendo. El malestar en la cultura nos plantea una paradoja. Ni todo orden, ni todo libertad, porque el hombre se asfixia en cualquiera de los dos extremos. El hombre es una paradoja. Continuamos entonces en este segundo bloque con el derecho a tener derecho y antes vamos a mantener este diálogo que tenemos con los televidentes. Este caso viene de España y dice: estupendo Julio,
Voy a robarte algunas palabras y ponerlas en mi muro. España y Europa están sufriendo ataques terroristas y como tú bien apuntas, lo que nos puede salvar es el amor, más allá de que tengamos nuestras diferencias. Desde la perla del Mediterráneo, con mis mejores deseos, Hills, y hemos aclarado que entendemos que es Palma de Mallorca o Mallorca, esas Islas Baleares. Y después agrega Hills ya en el muro, en el Facebook que vos mencionaste en el primer bloque, esto vino por el correo, este segundo vino a través de mis amigos de Julio César Lavaqué. Facebook dice así: buenos días, Julio. Me ha sorprendido poder acceder a tu muro y escribir en el mismo, dado que oficialmente no estamos amistados en Facebook. Ya te respondí a tu email y estaremos en contacto. Con mayúsculas, muy lindo todo lo que escribes. Esperemos que pronto un cambio generacional pueda asimilar todas estas semillas de tu docencia. Un saludo, Hills. Gracias, Hills. Gracias por tus palabras, querido amigo, y ojalá colaboremos cada uno en su lugar para que aparezca ese cambio generacional. Ojalá. Continuamos, hacemos una introducción. Nos hablaba Julio sobre este tema de tener derecho de un libro dice Freud en uno de sus libros, El malestar de la cultura, que es un poco esa transición entre esos periodos de orden y libertad. Y la orden y la libertad son dos alternancias. Pasamos de épocas de orden a libertad, donde siempre hay que estarlo midiendo y midiendo, como dijiste, los límites. Y dijo Julio algo que es interesante: siempre en lo individual estamos entre hacer lo que debo y hacer lo que quiero. Esto nos vamos a poder morir, reencarnarnos, y es algo que lo llevamos todos los seres humanos. Y finalmente dijo... No hay reencarnación. No, digo, podríamos hacer, pero respetamos a quienes lo creen, pero no creemos en no, eso. no queremos la reencarnación, pero digo, esto va a ser siempre. Esta tensión sana a veces va a ser siempre. Y terminó Julio el bloque anterior diciéndole, bueno, el hombre es una paradoja, y nos dijo que iba a leer unas páginas como para sí, señor. abrirnos Dejé la la mente. amenaza. Sí. Es un placer leer a Bauman porque es un hombre que escribe claro y es profundo. Ha muerto hace poco, lo recordamos con afecto y gratitud por lo que nos iluminó sobre la comprensión de nuestros tiempos. En este libro, El arte de la vida, que más abajo subtitula De la vida como obra de arte, toca este tema de otra manera, pero lo toca muy bien. Y dice lo siguiente: una y otra vez, como en tantas ocasiones, descubrimos que uno no puede tener el pastel y comérselo. O tengo el pastel o ya me lo comí. O que no hay almuerzo gratis. Quiero almorzar, tengo que pagar. O que toda ganancia tiene un precio y hay que pagarlo. Se gana la libertad de no tener que cuidar todos los días de algo que se usa de forma esporádica. Por ejemplo, un coche, un auto, hay que lavarlo con frecuencia, vigilar la presión de los neumáticos, cambiarle el aceite, cargarle gasolina, controlar el nivel de anticongelante, renovar el permiso de conductor y el seguro, y cientos de cosas más grandes y pequeñas que hay que recordar y realizar. Y uno acaba por impacientarse por tanta preocupación y tanta pérdida de un tiempo que podría dedicar a pasatiempos más placenteros. Pero, no obstante, por sorpresa para unos y evidente para otros, o evidencia para otros, atender las necesidades de un coche no tiene por qué ser una actividad decididamente desagradable. También se deriva un placer intrínseco de la realización de estas tareas, fruto del trabajo bien hecho y en el que uno, sí, uno mismo, desarrolla sus habilidades y demuestra su dedicación. Y lentamente, tal vez imperceptiblemente, surge el placer de los placeres, el placer del compromiso. Pareciera que el orden no es intrínsecamente un enemigo de nuestra vida. Puede llegar a ser un placer vivir en orden, cuidar mi auto aunque me cueste un poco de trabajo, pagar el almuerzo si lo quiero comer. Pareciera que es así. Bueno, pero vamos a hacer un recorrido distinto ahora. Vamos a pasar a mirar la historia un poquito
a lo largo de los millones de años que lleva la vida humana. Tratemos de imaginar una entre tantas, tribu primitiva, ya Homo sapiens, en África, desde donde, según todos los estudios más actualizados, como es hasta ahora, sí, nace el Homo sapiens y se va extendiendo por Asia, por África, primero por África, después por Asia y por Europa, y en Europa hace que los neandertal vayan desapareciendo porque no estaban tan dotados como los sapiens. Bueno, esa vida tan espontánea, eran libres, se movían entre árboles, arroyos, praderas, corrían, gritaban. Ahí no había reglamentos de la Municipalidad de Buenos Aires o de la Ciudad de Buenos Aires para circular por Santa Fe en mano y contramano. Es que no había avenida Santa Fe. Todo era campo y era libertad absoluta. Sí. Se podía caminar por donde uno quisiera. Ni siquiera había concepto claro de propiedad personal, individual, privada. Pero en algún momento esa gente que vivía en ese estado de libertad primitiva debió empezar a darse cuenta que este señor chocaba con este señor, o con esta señorita, o con el de más acá o el de más allá, y que lo que yo había cazado para comer mi pequeño grupo familiar no me lo tenía que quitar el otro, y de a poco comenzaron a descubrir que había valores que era necesario respetar, porque si no, la vida se les hacía demasiado complicada. Y si había valores, tenían que empezar a poner alguna pequeña norma para defender esos valores que eran necesarios para una vida suficientemente humana. Y vinieron las normas. Y entonces aparecieron los códigos, paulatinamente. Hablemos del Código de Hammurabi, 1000 años antes de Cristo, un rey del Oriente que codifica las conductas que deben tener todos los ciudadanos para poder tener una convivencia adecuada. Pensemos en el pueblo judío, que tenía su propia ley, porque no se podía vivir en el desorden de una libertad omnímoda. En la época de Jesús, los judíos tenían, según lo que he estudiado, alrededor de 600 preceptos que cumplir. Es quizás una de las razones por las cuales Jesús dijo aquellas famosas palabras cuando había ido con sus discípulos caminando por la orilla de un trigal, un día domingo, y tenían hambre. Y los discípulos se acercaron a las plantas que había a los costados para sacar espigas y comer, y se escandalizaron los otros que veían a los discípulos de Jesús violando la ley de no moverse para comer el sábado, para buscar comida el sábado. Y Jesús dijo aquella famosa sentencia: no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, que fue plantar un concepto revolucionario con respecto del orden y la libertad. Que aún hoy lo es. Que aún hoy lo es. Y que aún hoy lo es, y lo sigue siendo. Sí. Queridos amigos, esto es lo que vamos a seguir buscando. ¿Cómo regular la armonía de esta paradoja entre tener el derecho de tener derecho y tener el deber de tener deberes? Continuamos en este tercer bloque con el derecho a tener derecho, y Julio nos leyó en el bloque anterior unos párrafos de Bauman, que es un escritor, La sociedad líquida, tremendamente lúcido, y me sorprendió, y creo que a ustedes lo que han escuchado, donde termina con algo así como que el gozo del compromiso, encontrarle. Hoy pareciera que el compromiso, los deberes, los mandatos, son todas malas palabras. Y estamos acá en el marco de esta tensión, es decir, el derecho y los deberes, dijo, el derecho a tener derechos y el deber de tener deberes, dijo Julio al terminar. La tensión entre el derecho y el deber. Nosotros conocemos, y sobre todo los derechos se plasmaron, quizás hay un ícono, que es con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre por las Naciones Unidas, creo que es en el año 48, 1948. Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y se hace los derechos del hombre. Hay que leer el primer artículo y van a ver que también hay un deber, que es el deber de la fraternidad, pero es como que la comunicación se nos ha ido a los derechos y hemos dejado los deberes. Pero interesante esto del compromiso. Bueno, y seguimos con este tema del derecho a tener derecho.
Sí, y vamos a retomar la mentalidad del hombre primitivo. En general, el hombre primitivo tenía una predominancia del sentido del orden. Aunque al principio hubiera tanta libertad como la hemos descrito, ese hombre primitivo sentía que dependía de la naturaleza, lo cual lo predisponía para obedecer a las normas o reglas o leyes de la naturaleza. Pero paulatinamente le fue haciendo también sentir natural obedecer al jefe de la tribu, al cacique, al chamán. Se fue haciendo natural. Había una predisposición social apta para la obediencia por ese sentimiento básico de dependencia de las leyes de la naturaleza. Hay hechos que son dignos de recordar porque nos ayudan a pensarnos, comprendernos y ayudarnos a manejarnos mejor. Para eso hablamos. En la Edad Antigua, hablamos ya después de Cristo, en la época del feudalismo, existía un derecho, a tal punto era el sentido de obediencia y de respeto del deber, había un principio establecido, quizás no escrito, pero establecido, que se llamaba el derecho de pernada. El señor feudal, si tenía deseos, tenía el derecho de pasar la primera noche con la mujer que se acababa de casar con el determinado señor o joven o chico. Y el joven señor o chico no podía protestar y sabía que se tenía que callar la boca porque esa mujer esa noche le pertenecía al señor feudal. Uno lo mira hoy y dice qué horror, pero en aquella época era natural. Esto es lo impresionante, casi calamitoso iba a decir. Sí. Claro, porque viola un montón de derechos y de leyes, pero lo concebían así por el sentido de obediencia que tenían y el señor feudal aprovechaba de eso y vivía de esa manera. Pero voy a dar otro ejemplo. Los que han leído el famoso libro de espiritualidad religiosa llamado Del Rodríguez, un libro que recoge la espiritualidad de los monasterios de aquella época del medioevo, relata una anécdota muy simpática y no la traigo para hacer una ironía o para tomar en chiste, lo traigo para comprender la época. El maestro de novicios llama a un chico que tendría 16, 15, 17 años, no sé, y le encarga, toma estos plantines de tomate, vas a ir a la huerta, vas a hacer un agujero con esta palita cada 30 centímetros y vas a plantar una plantita. Pero vas a poner las hojas para abajo, bajo tierra, las vas a pisonar bien y que queden las raíces al aire. Una vez que termines de plantar todos los plantines, vas a llevar este balde y vas a regar todas las plantas todos los días hasta que tengamos tomate. Y el novicio fue y plantó los plantines como le había indicado obediencia intelectual, porque eso repugna a toda razón, pero la obediencia llegaba a ese nivel y ellos lo vivían con naturalidad. Y después tomó el balde, que estaba con el fondo agujereado, lo cargaba en el pozo y venía para regar los plantines y llegaba apenas con una gota de agua, porque había perdido todo por la base agujereada. Pero ese chico no tenía la menor idea de ir a protestarle al superior y decirle, maestro de novicio, me está haciendo cometer una barbaridad. Esa mentalidad no existía. Existía un sentido de dependencia. ¿Quieren que baje a un detalle cómico? Acá en Buenos Aires se conservaba, en lo que era la casa del Museo Larreta, una ventanita, ventanuco, por el cual podían conversar los novios fuera de los momentos de visita oficial del novio a la casa, invitado por los padres de la chica. Para poder comunicarse lo tenían que hacer por esa ventanita para no tocarse, hasta ese punto era todavía en las épocas de la colonia la situación en nuestro querido Buenos Aires. Y un recuerdo más, déjenme porque estoy hablando de recuerdos para hablar del sentido de dependencia y de obediencia. Cuando yo era chico recuerdo, y mi hogar era un hogar normal, gracias a Dios, me enseñaron muchas cosas para la vida, otras quizás las aprendí en la formación en el Colegio Salesiano.
pero muchas me las enseñaron mis padres. Pero era norma que mi padre se sentara en la cabecera de la mesa. Como yo era el hijo mayor, me sentaba a su lado, mi madre en la otra cabecera, mi hermano que me sigue a mí, Juan Gabriel, frente a mí y mis dos hermanas al otro lado. En la mesa, los niños sabíamos que no teníamos derecho de hablar. Hablábamos si nos preguntaban algo, pero contar nuestras historias y nadie protestaba porque era un derecho establecido que hablaban los adultos y los chicos callaban. Hoy creo que pasa algo diferente. No solo que habla la tele, a veces no nos dejan hablar los chicos, y esto es peligroso. Pero después vino la Revolución Francesa y puso todo patas para arriba. Y después vino la Revolución Rusa y puso todo patas para arriba con la imposición del marxismo que llegó a ser el imperio de la URSS. Y vino la Revolución Parisina de los estudiantes de 1968 y fue la explosión de aquello llamado la primavera de la década del 60 del siglo pasado, en que se pusieron reglas de juego que eran incontrolables. Ya las hemos mencionado acá. Vivir sin límites y gozar sin trabas. Otra que obediencia. Y hemos entrado en un periodo en el cual nos tenemos que debatir para volver a tener sensatez y que aquello de tener el derecho de tener derecho no acabe con el deber de tener deberes. Continuamos en este cuarto bloque con este tema de tener derecho a tener derecho, el derecho a tener derecho. Julio nos hizo una rápida panorama sobre la historia, sobre la obediencia, sobre cómo han cambiado las costumbres. Pensaba para mis adentros, qué suerte, la civilización hoy ha evolucionado, gracias a Dios, marco de democracia, de derechos, nos falta avanzar en los deberes, pero claro, en esta disyuntiva del orden y la libertad, esta posibilidad de tener esta democracia, a veces nos vamos con excesos respecto a la libertad. Quería hacer algo, y me permito por ahí a veces discrepar, no tanto en el sentido, sino en una parte de lo que puede haber dicho Julio. Contaba que en otra época, como el derecho de pernada, sí, posiblemente mucha gente lo hacía por obediencia, no tenía la condena social porque todos los que se casaban, su rey o señor feudal, su monarca, tirano, lo que fuera, tenía derecho a tener esa relación con la mujer que se casaba. Pero creo también que en aquella época, y es muy difícil medirlo con nuestros paradigmas, con nuestra visión de hoy, sino que hay que ponerse en la época, muchos que no estaban de acuerdo no aceptaban, yo diría, más esa sumisión. Lo consideraban no natural, lo consideraban algo ordinario, pero que no estaban de acuerdo. Y en aquella época, y cuando se ha gestado estas naciones y demás, sean los zares, los sultanes, los monarcas, los canes o lo que fuera, le cortaban la cabeza. Así que si alguien no obedecía, entonces es probable que yo creo que el espíritu de rebeldía siempre existió. Pero aquellos que con el jefe de la tribu no se ponían en contra, algunos obedecían por sumisión porque está en nuestras características humanas, pero hay otros que no, y al rebelde creo que no vivía para contarlo. Claro, lo que quise dar a entender era que por las buenas o por las malas se tenían que cumplir. Se obedecía sin duda. Y el desafío de hoy es que hoy con esta democracia tenemos una libertad y tenemos que ejercerla con prudencia, con responsabilidad. Hoy estaríamos precisamente en el segundo caso de lo que me decía aquel buen amigo. En algunos casos, la psicoterapia o la educación consiste en correr los límites para dar más libertad, para que la persona experimente más libertad. Pero en otros casos es en poner más límites, en ayudar a acercar los límites para que no viva desorbitadamente, descontroladamente. Y este es el tema del cual quería hablar ahora. El peligro de la libertad sin límites es real. Imaginemos, y es bueno trabajar con la fantasía porque nos ayuda a prever la realidad o a descubrirla. Como decía un profesor que tuve en ética, el hombre es capaz de todo lo imaginable y de un poquito más. Pero la imaginación nos ayuda a poder prever situaciones. ¿Cómo sería la vida en una ciudad o un pequeño pueblo, pequeña ciudad, donde todo estuviera absolutamente permitido? Todo. No quiero ser grosero, voy a limitarme. Circular de cualquier manera, con cualquier vehículo,
usar la calle como lugar de servicios privados, privadísimos, apropiarme de lo ajeno porque quiero apropiarme de lo ajeno y se acabó porque me gusta, ser injusto como juez porque puedo ganar unos pesos, y como esto podríamos poner 1000 ejemplos. Una ciudad sin un ordenamiento razonable es un lugar donde la vida se vuelve simplemente imposible. Es el drama de la libertad sin responsabilidad. La grandeza del hombre está en que, a diferencia de los animales, no solamente tiene instintos y emociones, tiene una razón reflexiva que le permite gobernar su vida de una manera diferente. El drama de la libertad sin responsabilidad es porque se ha anulado la capacidad de la razón de juzgar si el impulso que siento es adecuado o no para vivir y convivir adecuadamente. ¿Qué pasa en esa ciudad donde todo está permitido? Algunas voy a detallarlas, otras las dejo a su imaginación o a su experiencia. Una ciudad donde todo está permitido se vuelve imprevisible. Yo no sé si van a entrar a robar a mi casa o simplemente me la van a quemar porque alguien quiere divertirse de esa manera. Yo no sé si a mi hijo lo van a secuestrar o no porque alguien quiere sacar unos pesos de una manera absolutamente inhumana. Yo no sé tantas cosas. Una ciudad sin responsabilidad, de libertad sin responsabilidad, se vuelve imprevisible. Y la imprevisibilidad genera desconfianza. Llega un momento en que usted ya no puede confiar ni en su propia novia o en su propia esposa o en su propio hijo. Y vivir en la desconfianza es profundamente antihumano. Si hay algo que necesitamos para convivir es confiar unos en otros, pero confiamos a partir de que hay una regla que nos regula la vida a los dos y a la cual los dos estamos de acuerdo en respetar. Eso nos da confianza. La imprevisibilidad de una ciudad donde la libertad no tiene responsabilidades genera imprevisibilidad y desconfianza. Y la desconfianza va también acompañada con la inseguridad. En cualquier momento me toca a mí. Bueno. Nadie está exento de nada. Pero ahí no se puede vivir. Esa ciudad donde se vive la libertad sin responsabilidades es una ciudad caótica. Y algo de eso, en algunos momentos, sentimos que pasa donde vivimos. El malestar en la cultura es una realidad, porque vivimos pendularmente entre la necesidad de libertad, que es sagrada, nadie está determinado para que le marquen la vida desde el nacimiento hasta la muerte y le ordenen todo. No. La libertad es sagrada, pero el orden es indispensable, porque el orden es la salvaguarda de los valores que hacen que la libertad funcione adecuadamente. Y termino con una frase que no es mía, la he recogido varias veces y la quiero traer acá. Hay una edad, sobre todo en la edad de la emancipación, cuando uno pasa por esa etapa de adolescente en que pone todo en tela de juicio, porque está buscando su identidad y su emancipación, hasta que finalmente logra ser capaz de autogobernarse reflexivamente. Claro, pero lo hace y llega a madurar y salir del caos de la crisis de adolescencia, cuando es tal, si descubre y reconoce y asimila que todo es posible, pero no todo es debido, que todo es posible, pero no todo es conveniente, que yo puedo hacer este acto irresponsable porque fácticamente puedo hacerlo, puedo robarle esta billetera con $, a mi padre que los tenía guardados para un ahorro, puedo hacerlo, pero no está bien que lo haga. La madurez llega cuando incorporamos la norma de tal manera que ya no la cumplimos porque nos obliga el sentimiento de dependencia, sino porque nos obliga nuestra conciencia que ha madurado. El malestar en la cultura
es un tema para pensarlo. La alternancia entre libertad y orden. Si la norma que regula el orden llega a ser injusta porque se desadapta a la realidad social que se está viviendo, entonces se buscará por los caminos institucionales adecuados el modo de modificar la ley para salvaguardar la verdad del orden que se busca, pero no vivir en el estado de violación permanente y de anomia, porque eso hace que se genere imprevisibilidad, inseguridad, desconfianza y finalmente el caos. Y en el caos no dan ganas de vivir. Bueno, se ha pasado volando, hemos llegado a este quinto y último bloque del programa sobre este tema, el derecho a tener derecho, y Julio fue muy claro en este penúltimo bloque cuando nos decía que una ciudad sin ley, una ciudad donde todo está permitido, da lugar a la imprevisibilidad, da lugar a la desconfianza, da lugar a la inseguridad, termina en un caos, y en un lugar así, en una comunidad así, no se hace lindo vivir. Hizo una salvedad importante también, quizás no, fue corto y sintético, y dijo la importancia de a veces la ley, que hay que respetarla, tratar de lograr esa convicción profunda, tratar de lograr esa conciencia de que uno obedezca a la ley no solo por el castigo, no solo por una sumisión, sino por una convicción de que está de alguna manera aportando al bien común. Y quería terminar con esto, porque es una charla que hemos tenido con tantos hijos, a lo largo con nuestros hijos. El tema de los mandatos. Hay veces que los chicos, la gente joven, de estos adolescentes, están con el mandato y no les gusta el mandato como que está impuesto y demás. Claramente, aquello que está impuesto y que uno no hace carne, que uno tiene que elaborarlo y tiene que dar, alguna vez hemos hablado, esta respuesta vital a ese mandato y tener la convicción de aquellas cosas que son mandatos que valen la pena y que ayudan a vivir a una plenitud de vida, tomarlos. Y aquellos mandatos que uno no está de acuerdo, trabajarlos y por ahí dejarlos de lado. Pero qué importante, no hay que descartar mandatos. Pareciera mala palabra, a la gente joven uno escucha, no, hay cosas que es la conciencia que a uno le lleva a hacer cosas bien y cosas mal, y uno tiene que trabajarlas, pero qué lindo esto de poder respetar la ley en un país que alguna vez dijo un pensador, hace 15 años creo que en un diario nuestro, dijo un pensador que era de origen serbio, yugoslavo, por allá, por aquel lado, escribía, en la Argentina, en otros países está la ley y el derecho consuetudinario, las costumbres. En la Argentina está la ley escrita y la costumbre es cómo eludir esta ley escrita. Lo tenemos que cambiar, este es un mensaje para nosotros, tenemos que respetarlo. Pero bueno, hemos llegado a este último bloque de el derecho a tener derecho. Vamos a tratar de sintetizar algunas cosas que hemos dicho para darle coherencia desde el principio hasta el final. El derecho de tener derecho existe. Hemos comenzado afirmándolo y continúo afirmándolo. Lo que pasa es que yo no soy solo. Yo tengo derecho de tener derecho, pero frente a mí hay un querido amigo que se llama Carlos Petersen, que también él tiene el derecho de tener derecho. Y allá frente a mí está con la cámara 1, que me está tomando de frente en este momento y me está haciendo una señal con la mano cerrada, el puño cerrado. Juan también tiene el derecho de tener derecho. Y Pablo, que está en el control, también tiene el derecho de tener derecho. Y el Papa Francisco tiene el derecho de tener derecho, y el presidente de Estados Unidos tiene el derecho de tener derecho, y mi hijo tiene el derecho de tener derecho, y todos tenemos el derecho de tener derecho. El asunto está cómo conjugar los derechos para que sean posible la convivencia y el amor, porque de otra manera nos vamos a hartar de derechos, pero no vamos a vivir. Entonces tenemos que saber medir esto, pensarlo a esto con el equilibrio necesario. La libertad supone el orden, lo digo despacito, lo voy a leer mentalmente despacito. La libertad supone el orden para no autodestruirse. Creo que pocas veces pensamos en esto. Es una exigencia de la libertad el orden.
Si todo fuera absolutamente permitido, ni siquiera hablaríamos de libertad. Sería un estado tan absolutamente reinante en todo que ni siquiera lo nombraríamos. No, la libertad, para no llegar al caos, a la autodestrucción, necesita del orden. Y quiero hacer una mención específica a un autor que he leído bastante, cuya posición básica no comparto, pero admito que fue un pensador inteligente, que creo que perdió el rumbo en su reflexión filosófica, literario-filosófica, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre llegó a decir que el infierno es el otro. Es un poco dura esta expresión. Yo les pido que me la admitan porque no es mía. La estoy recogiendo de un autor que tiene un reconocimiento mundial. Pero es terrorífico decir el infierno es el otro. Significa que si el otro se muriera o lo hago desaparecer, yo recobro la libertad y vivo en el paraíso. ¿Y qué hace un hombre solo en el paraíso del solipsismo absoluto? Hartarse de aburrimiento, nada más. Sartre llegó a una conclusión en su postura existencialista en la cual dijo: la única experiencia cierta que yo tengo al vivir, al existir, es que yo soy libre. Ahora, todo lo que se oponga a mi libertad es falso. Por lo tanto, Dios, si existiera, me limitaría porque Dios me tendría que poner algún mandato de comportamiento ordenado. Por lo tanto, como tengo la certeza existencial de que yo soy libre, tengo la certeza existencial de que Dios no existe, porque si Dios existiera yo no sería libre. Esto es una concepción que ha perdido el rumbo completamente. Carlos, te lo digo de corazón, yo no creo que vos seas el infierno para mí. Gracias, lo mismo. Y cuando la gente en la calle me para y me dice qué lindo el programa, llévele saludos a Carlos. No soy el infierno. Yo les digo que sí, te lo estoy transmitiendo repetidamente. Vos no sos el infierno para mí. No. Mi mujer querida, que esta mañana me tenía preparada la ropa, se levantó antes que yo, no es el infierno para mí. El otro no es el infierno. Y Dios no es el enemigo de la libertad. Dios es el que salva al hombre del caos con su precepto de amor y de sensatez que nos lleva a ser buenos seres humanos. No hay que equivocarse. Dios no es el que castiga y el que mutila la vida. Dios es la fuente de la vida que permite una libertad que nos hace felices. Queridos amigos, el derecho de tener derecho tiene un marco. La razón, la responsabilidad ante los valores que nos humanizan. Y quiero terminar con una anécdota que creo que sintetiza esto que estamos diciendo. El hombre tiene el derecho de tener derecho, punto, pero el hombre es una paradoja. Vive alternando entre el derecho y el deber, entre la libertad y el orden. Y se zanjan porque el hombre es una paradoja. Si yo no admito que soy una paradoja que debe darme una resultante nueva de unir lo aparentemente opuesto, si yo tengo A y contra A son opuestos, pero si tengo A y contra A y los miro desde B, se sintetizan en una armonía nueva que me permiten comprender qué valor tenía el orden y qué valor tenía la libertad, A y B. Hay una artista argentina que ya falleció, la hemos querido mucho, era una gran danzante, bailarina, Norma Viola. Norma Viola y el Chúcaro fueron una pareja que hicieron historia en la danza argentina. Les recordamos en el misterio de Dios donde estará, con mucho cariño y agradecimiento por la belleza que nos hizo gozar. En su estudio, en su atelier, donde ella formaba alumnos, en un salón grande, en la pared, yo no lo vi, me lo contó un alumno de ella. En la pared más larga, más ancha, tenía escrito con grandes letras una frase. La frase decía: las normas no se violan. Firmado Norma Viola. Queridos amigos, qué lindo juego de palabras. Las normas no se violan. Mientras sean las normas, es mejor que las respetemos, porque nos hace libres al adherirnos a los valores representados por esas normas. Somos una paradoja
ni pura libertad, ni puro orden. Como decía Héctor Larrea en sus recordados y queridos programas de Radio Rivadavia, una de cal y una de arena. Terminamos con la frase: todos tenemos el derecho de tener derecho. Pero Norma Viola fue muy sabia cuando dijo: las normas no se violan. Firmado alguien que sabía de disciplina para que el baile fuera la belleza que llegó a ser, Norma Viola.